Continuando con nuestro reto de ver las 100 mejores películas elegidas por el American Film Institute, le toca en este episodio hablar de la número 74, nada más y nada menos que El silencio de los corderos. Una película controversial en su época que se volvió icónica y un clásico contemporáneo. Protagonizada por Anthony Hopkins y Jodie Foster, Hannibal Lecter es un personaje que robó muchos corazones, cortó algunos corazones, se habrá comido unos cuantos corazones. En este episodio vamos a repasar esta historia y de por qué, en mi caso, es una de mis películas favoritas. El cine ha bebido siempre de la fuente de la literatura, se ha alimentado de sus historias y esta película no es la excepción. Adaptación del libro de Thomas Harris de 1988, El silencio de los corderos, ha sido una de las o la única película de terror o de horror que ha ganado los Big Five. No ha sido superado esa premiación o ese reconocimiento especial de la academia para este género de películas bien vilipendiado. Hannibal Lecter, un personaje interpretado por Anthony Hopkins, que decididamente redefinió lo que sería este tipo de personajes que son psicópatas, pudiéramos decir, narcisistas, asesinos en serie, personas que se... No sé si eso está bloqueado por YouTube, seguramente. Eh, Le ponemos un pitico ahí. un pitico ahí, ¿sabes? Total, estamos monetizando. Pero creo que si nos bloquean va a ser un poquito más difícil todavía. Y protagonizado por Jodie Foster, una película que recibió mucho apoyo y asesoría para su realización del FBI por aquello del perfilamiento, por aquello de la identificación de los asesinos en series, una temática que fascina mucho, ¿no? De alguna manera, y lo vemos ahora con el caso del auge de los true crimes, que a la gente nos gusta mucho, los Discovery ID, y todos esos documentales que persiguen de alguna manera descubrir estos casos que por mucho tiempo han estado investigándose y que tienen que ver con esta temática. Un clásico que, como yo dije, ganó los Big Five, ganó dirección, actor, actriz y guión adaptado. Y no sé, José, ¿a ti qué te parece El silencio de los corderos? Si no te gusta la película, pasemos directamente a mi otro comentario. Tú sabes que El silencio de los inocentes tiene un sitial en mi vida cinéfila. Ajá. Porque pasa, yo entiendo que sucede en la vida del cinéfilo, Ujú. que hay una película que te la presentan como una Una obra, gran película. una obra maestra. Entonces tú la ves y tú dices, pero esto es una mierda. Y entonces tú no te atreves a decirlo. Porque te están diciendo la gente que saben de eso, el Oscar, Mira, ten cuidado, te ¿eh? están diciendo que es una gran película que Ten ganó los cuidado. premios. Pero tú dices, pero es que a mí no me está gustando esto. Pero tú te lo guardas por miedo a romper esa mística de las grandes películas, los grandes clásicos. Y la primera vez que me pasó fue con El silencio de los inocentes. Fue esa película que siempre le Sí, preguntan a uno, ¿cuál es la película que a todo el mundo le guste y a ti no? exactamente. Para mí, perfectamente puede ser una de las, El silencio de los inocentes, que yo la Ujú. vi y yo dije, ¿y por qué fue que ganó todos los premios? ¿Qué fue lo que pasó que ganó tantos premios? Porque yo acabo de ver una película de una investigación 101 y me pasó eso y en ese tiempo, por ejemplo, hoy día es cool cuestionar el Oscar, hoy día es muy cool, pero en ese tiempo no, en ese tiempo no se No, cuestionaba lo que, la película lo que del venía del noventa y Oscar. uno. Exactamente, en ese tiempo el Oscar era el Oscar. Pero yo no lo comenté en ese momento, pero ya hoy día sí, perfectamente yo te puedo decir que yo la sentí una película normal, Sobrevalorada. normal, exacto. Una película de investigaciones de un individuo una policía buscando a un criminal.
Pero ya con el paso del tiempo, uno empezó a investigar y sí, algunas personas en su momento la pensaron igual. Recuerdo que el crítico Gene Siskel, que tenía un programa con Roger Ebert, eran los críticos más destacados de la época en Estados Unidos, y ellos tenían como visiones distintas. Roger Ebert era más condescendiente con las grandes producciones, pero Gene Siskel era el que le encontraba como los periquitos. Y Siskel decía eso mismo, él decía, no, El silencio de los inocentes es una película de crimen 101, es exactamente lo que tú esperas que suceda, nada extraordinario. Y Roger Ebert decía lo contrario, que sí, que es una gran producción. Entonces ahí yo sentí como la confianza de decir, hey, a mí tampoco me gustó la gran cosa, pero creo como que eso es un momento definitorio en la vida de un cinéfilo. Creo que le pasa a mucha gente que en su momento puede ser con cualquier película. Por ejemplo, siempre hemos sabido que a ti te pasó con 2001 Odisea del Espacio. Por supuesto, Y eso es un crimen de lesa humanidad. claro. Pero nos pasa, a los Sí, cinéfilos nos claro, pasa eso. hay películas que definitivamente llegan en un momento que tal vez hasta ese momento, perdonen la redundancia, em, se habían contado de alguna manera y esta como que redefine un género. Ujú. Obviamente, Anthony Hopkins elevó el personaje de Hannibal Lecter, que después de ahí ha sido difícil no tener algún parecido con ese tipo de personajes como él lo interpretó. Ujú. Recuerden que él se gana ese Oscar y él tiene 16 minutos en pantalla. O sea Bueno, que, sí, porque también el personaje del ex, la muchacha va a consultarlo, pero la película no está basada esencialmente en él. ujú. Y la película yo sí era Longlegs con Nicolas Cage. Ah, Longlegs, claro que sí, claro que sí. Bueno, tiene razón, obviamente, porque primero la expectativa que generó esa película, si ya, que también es algo que nosotros siempre decimos en cada episodio que le dedicamos una película de este listado, y que uno repasándola, uno se ha topado con películas que uno dice de que, bueno, pero al final es como muy X esta película, es como que una Ujú. más, no entendí qué hace esta película en esta lista, que me pasó con Do the Right Thing. Cogí una cuerda en esa película y yo dije, Dios mío, pero mira, sinceramente. Pero en este caso, a mí me llamó mucho la atención la forma, sobre todo esa coreografía de presa y cazador que se da entre Jodie Foster y Hannibal Lecter, el personaje de Anthony Hopkins, que Clarice, que es que el personaje que hace Jodie Foster. Y obviamente para una actriz de su categoría fue como un momento de realización, ¿no? Tener Sí. este personaje y todo lo que le aportó a su carrera después de ahí. En esa época del Oscar creo que ganó Danza con Lobos, era la película que estaba La nominada gran con contendora. la gran contendora. Y que obviamente también estuvo nominado Godfellas, tengo entendido, El Padrino 3 también, Ghost. O sea que Ujú. creo que tal vez en ese momento, porque siempre pasa, ¿no? De que hay una Sí, película que lo hemos visto hasta 98 años, tenemos viendo que hay una película que tiene una preponderancia y al final pasa al año siguiente y uno dice, pero ¿por qué ganó esta película? sí, Pero en este caso yo creo que redefinió un género, marcó el arquetipo del asesino en serie, del lo villano, sí. diferenció de alguna manera, porque el doctor Lecter es un tipo fino. Sí. Lo vimos en la serie que después, mucho tiempo después, hicieran protagonizada con Mads Mikkelsen. Ah, claro. Sí, porque también las películas que están en este listado están por su trascendencia. Ujú, Porque hay películas que ya con el tiempo nadie las recuerda, nadie las menciona. Sin embargo, esta película, sea como sea, todavía se están haciendo series, todavía se está referenciando. Es decir, dejó su marca, dejó una marca en la cinematografía. claro. No a todas las películas se le hace después, años después, una serie. Se No, referencia las actitudes de los personajes. no, y Es todo lo que se dijo de realizar, o sea, lo sí. que se le aportó, por ejemplo, Anthony Hopkins a este personaje de que no hablara,
que no Ujú, pestañara, ujú. que no tuviera el clásico uniforme naranja, sino que aportaría mucho que estuviera vestido de blanco. Sí. Este, Que la misma Jodie Foster confesó que ella le tenía como temor claro, a Anthony Hopkins a por, Anthony por su, Hopkins por su, todo el tiempo. su actitud como actor y su Nunca portento. soltó ese Y personaje. entonces eso también aportó a la relación de los Claro, de personajes. los El hecho de que personajes. ella se sentía Claro. tímida frente a Anthony Hopkins. Ujú. Entonces, de paso, el personaje se sentía tímido frente al doctor Al Lecter. doctor Lecter. Eso le aportó. Y que obviamente hasta ese momento, eso de perfilar de esta unidad que se encargaba de investigar el comportamiento de estos personajes e identificar un patrón que pudiera llevar a localizarlos de tal manera que habría que conversar con uno de los mejores asesinos de la época, Exacto. el más bacano y loco de todos, para que nos ayudara, que lo vimos en Mindhunter, lo que es también de la creación de ese departamento, Ajá. que vemos distinguidos miembros de la clase de los asesinos en serie. Sí, que la mejor manera de tú perseguir a un individuo con ciertas Ujú. características es entrevistando a individuos que tengan esas características para tú saber más o menos cómo piensan. Claro, y como dice Tiene Franchella mucho sentido. en el secreto de sus ojos, el hombre puede dejarlo todo menos lo que le apasiona. Exacto. Y siempre por ahí se encuentra. Decididamente es una película que, volviéndola a ver, yo siento que no ha envejecido. Yo creo que todavía, a mi entender, tiene esa magia que cautiva. Creo que cada aparición de Lecter le da a uno ese teriquito que tiene que dártelo porque que el hombre era un poco Sí, excéntrico. excéntrico. Y que no sé, que ya después Max Mikkelsen en esa serie también le da, en Hannibal, que todos lamentamos su cancelación, le Sí, da esa exquisitez que uno por momento tiene que recordarse que el tipo es un asesino en serie. sí, Que cuando él hace ese tiene que recordar despliegue que no te gusta ese tipo. y que cuando él habla de ese despliegue de la presa, de la carne, del ritual, de lo que sufre el animal o la persona. Exacto, cualquiera de los dos. Exacto. Y de cómo eso afecta y todo ese ceremonial unido a esa vasta cultura que tiene el doctor Lecter. Y uno tiene que decidir que, mira, chacha, ese hombre come gente. Después se hizo una secuela, ¿verdad? Red Dragon se llama. Ujú. ¿Es una secuela o es Creo que una... hay una que se llama, sí, el Red Dragon, Está pero Red yo creo que se Dragon. hace, tiene dos. Hay una que es como una secuela o como una especie de anexo, como quizá una manera de un spin-off Ujú. de la película, pero Red Dragon va sobre lo mismo, sobre el Hannibal Lecter. Sí, Y hay una que el villano es eh, este muchacho, que es un tipo que está postrado en una cama también. Pero esa será la misma Red Dragon, yo ni sé. no sé, por favor, enfócate que estamos en el silencio de los corderos. Sí, Pero sí, decididamente es un clásico contemporáneo. Si eres amante de este tipo de historias, del true crime, de los documentales de investigación, es dentro del ritual de sí, cinéfilo, es Red Dragon, sí. sí, Red Dragon, Sí, sí. Que está Edward Norton y Edward Norton, Ralph Ralph Fiennes. Fiennes. Sí, sí. Que dentro del Exacto. ritual cinéfilo, que ahora hay como una tendencia de que no existe esa cosa de películas que hay que ver. Ujú. Pero tú sabes cómo son la gente ahora. Decididamente está El silencio de los corderos. Para mí, del género, una de mis favoritas, un clásico contemporáneo, como Sí. hemos dicho en este episodio. Em, Porque hay una cosa que es importante dentro de la formación, ¿verdad? Por ejemplo, Ujú, si a ti te van a enseñar matemáticas, te van a enseñar una serie de ujú, fórmulas y demás que tú tienes que sabértela para llegar ujú, a graduarte. sí, Entonces, con cine pasa lo mismo. Hay una serie de películas que tú tienes que verla porque te van a servir de referencia de por vida. Porque así como hablábamos, por ejemplo, en el capítulo de Michael Jackson, que Michael Jackson es para toda la vida,
si tú vas a estudiar la música pop y tú dices, yo voy a obviar a Michael Jackson, usted se fue Usted, allá. usted se guayó. Sí, entonces realmente hay películas que usted tiene que tomarlas en cuenta para tu formación cinéfila, que eso es, te gusten o no te gusten, puede que tú veas alguna y tú digas, esta me encantó, esta no tanto, pero van a aportar a tu formación como No, y cinéfilo. necesariamente es un descubrir de que tal Sí, vez lo que estamos viendo ahora ya ha sido contada en otras ocasiones ujú, o se originó sí, en una película o lo aportó tal película, que lo hablamos, por ejemplo, con The French Connection, claro, que es un episodio que se lo dedicamos a esa película que redefinió el sí, género policial, sí, que redefinió el arquetipo del detective, del sí, policía, sí. y, Hasta la y persecución hasta las, automovilística la exacto, y hasta redefinió. la forma de filmar ese tipo de película. Sí, Entonces, si usted está viendo una película que implica una acción de policía en esto, usted no lo va a entender si no ve The French sí. Connection, que ahí O está vas a todo. creer que eso es el origen Claro, y te estás perdiendo un detallito de que eso lo hicieron en el 70 y pico. en el 70 y Por eso pico. es que es importante la revisión y Y demás. obviamente cuando se habla de actuación, cuando se habla de creación de personajes, tiene que hablarse de Anthony Hopkins y Hannibal Lecter. Sí, Específicamente, entender cuando se hace la frase que no hay papeles pequeños, ni cortos, ni largos no, en el no. cine. Ese hombre se ganó ese Oscar por 16 minutos Sí, sí, que esa, estuvo en pantalla. Pero que 16 minutos, señores. sí. Queda claro eso de que la duración en pantalla no es una característica importante para que la actuación sea memorable. Eso no, eso queda claro. Y obviamente la carrera de Anthony Hopkins está ahí para dar fe y testimonio de que el tipo sabía lo que estaba haciendo. Hoy día él es TikToker, una vaina así, ¿verdad? Él es como influencer ahora. No, pero ya él puede hacer lo que él Ya él puede hacer lo quiera. que le dé su Ya él gana. puede hacer lo que él quiera. Pero sí, El silencio de los corderos sí es un clásico y usted lo ha visto. Usted sabe que tiene que dejárnoslo saber en los comentarios. ¿Le parece bien que esté tan lejos en la lista como el número 74? 74. Ujú. Puede ser, sí. Porque no está para mí, en una lista de 100, yo diría que de la mitad para arriba son ya películas Dura. mayores, mayoritarias, fuertes, pero de la mitad para abajo entran muchas, puede entrar muchas, sí. Yo sigo preguntándome por qué Ben-Hur es la número 100. Eso sí, un detalle. Ben-Hur debería estar mucho más encima del 20. Porque claro, nosotros hacemos un episodio, seleccionamos Sí. dentro de las 10 que vemos de ese mes, que por ejemplo sacamos por mes 10 películas de la lista y elegimos 4 para hacer un episodio cada semana. Yo Sí, creo que ya vamos por las 70 y pico y todavía yo siento que Ben-Hur sí, porque es que no debe de estar también tan abajo. una cosa también es el aporte de la película a la cinematografía mundial Claro. y el aporte de Ben-Hur es una cosa impresionante. Ahorita está una vaina de Nolan entre las 10 primeras. Para yo dejar esto ya definitivamente. N- Ni me Bueno. lo diga. Ni me lo diga, que ahorita está Nolan entre los 10 primeros. No sé, pero claro, como te digo, ha sido un ejercicio interesante repasar estas películas, porque uno hace mucho tiempo que las vio y ha sido, en este caso, un reencuentro y de que uno dice, contrale, pero qué buena esa película. Pasó con El Sexto Sentido, pasó con Ben-Hur, Ujú, pasó con The French Connection, por ejemplo. Qué buena, por ejemplo, In the Heat of the Night, que es una película ujú. que, por ejemplo, yo no la había visto. Y me parece una película que tiene un planteamiento muy interesante Sí, para el su ejercicio de época. este listado, yo creo que el valor es ese. Tú reencontrarte con películas Ujú, que cuando tú, bueno, del sexto sentido, yo decía, yo la vi y fue casi verla por primera vez. exactamente. Fue casi verla por primera vez. Sí, Es porque, por decir, ejemplo, en el caso del Sexto Sentido, es una película muy icónica y hay una sí, frase de la película que es la que todo el mundo recuerda de la película, pero sí. yo no me recordaba de más nada. No, no, para mí fue incluso impactante saber que yo recordaba tan poco de esa película. Yo Ujú. digo, pero la cosa es grave. Sí, sí, Es decir, sí. la película
cada cierto tiempo hay que revisitarlas. Sí, 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 porque sí, sí. tú Y reorganizar un poco las preferencias, y ahí uno sí, sabe sí, si se te y olvida. se reencuentra con muchísimas cosas que uno la ha visto 1000 veces, y uno dice: "Ah, pero fue de ahí que la sacaron". Sí, exactamente, a uno se le olvida, sí. Tú ves películas que tú pensabas que la tenías fresca en tu memoria, y tú dices: Ujú. "¿Y Ah, eso?". no, pero no. Sí, sí. Pero sí, este episodio es de El silencio de los corderos. Déjenos saber en los comentarios si la han visto, si están de acuerdo. Si están de acuerdo con José, que está sobrevalorada, si están de acuerdo conmigo, que es un clásico contemporáneo. Y nada, ya ustedes saben, suscríbanse y denle a la campanita.